Hola, mi nombre es Rosalba Morales. Bueno, en la época en que yo entré a la comisaría, el medio de comunicación era el FAS y el radioteléfono. Yo tuve la oportunidad y una gran oportunidad de manejar la oficina de radiocomunicaciones de la comisaría. En ese entonces tengo anécdotas para contar como chistosa. Por ejemplo, había un secretario de gobierno que quería saber qué era lo que yo hacía en esa oficina, qué era lo que, como saber de todo, a quién le escribían y todo, y eso, como ustedes bien sabido, eso es algo muy privado, ¿sí? Un mensaje que llegue a una persona tiene que ser muy privado. Entonces él era con la gana de saber y me había cogido a perseguirme, siempre me perseguía y a creer que yo no estaba ahí. Entonces un día llegué y me agaché para hacerle creer que yo no estaba en la oficina. Y resulta que apenas llegó a buscarme, yo enseguida me paré y lo que hice fue que lo asusté. Pues él quería siempre estar enterado de todo lo que se hacía ahí en radiocomunicaciones, porque él era el jefe, entonces se creía que como él era el jefe, entonces tenía que saber todo, y resulta que no es así, porque por más jefe que sea uno, las cosas privadas son cosas privadas. Llegaban cosas a otros municipios, por ejemplo, todo lo que llegaba al Retorno, Calamar o Miraflores llegaba por ese medio, y nosotros teníamos que buscar otro medio, por ejemplo en avión o en barco o en lanchas o eso, para poder nosotros mandar esos telegramas, porque pues en esa época tampoco en esos municipios no había radioteléfonos. Entonces, ¿qué nos tocaba que hacer? Nosotros acá en la comisaría recibir los telegramas y enviarlos por otro medio terrestre o como fuera a cada uno de los corregimientos, porque en esa época eran corregimientos, hoy en día municipios. Un telegrama es como un medio muy corto y muy sucinto de decir un mensaje, ¿sí? Porque es muy corto, o sea, no es extenso, sino uno tiene que ser en muy pocas palabras, decir lo mucho que uno quiere expresar. Bueno, yo tengo anécdotas para contar, por ejemplo, cuando fui jefe de personal, en ese entonces estaba el doctor Gómez Reynoso. Resulta que una vez me envió, me llamó y me dijo que quería que yo le tomara apuntes de un oficio. Y pues a mí se me hizo raro porque pues había muchas secretarias, sin embargo yo me vine con mi libreta a tomar los apuntes. Cuando empezó a dictarme y había la palabra beneficio, yo escribí beneficio con B corta. Entonces él llega y me dice: bueno, señorita, entonces usted es la que escribe chulo sin H y cajón con G. Entonces para mí esa palabra de beneficio, la verdad, para mí ha sido marcada en mi vida, que yo creo que jamás en mi vida la volveré a escribir con B corta. Esa es una de las anécdotas. Hay muchas anécdotas, por ejemplo, siendo jefe de personal, a mí me tocaba que ir al Colombia, a una de esos, a pararme allá al frente a los funcionarios de obras públicas, que a veces se ponían a tomar trago y se les olvidaba que tenían que ir a trabajar. Entonces solamente con la presencia de uno, pues ellos tenían que pararse y pedirle excusas a uno e irse a trabajar. Pero nos tocaba así porque eso eran las órdenes. Otra cosa que nunca se me olvidará en mi vida es, también con el doctor Reynoso nos enseñó la Carta García. Jamás se me olvidará la Carta García, y por eso yo creo que he perdurado y he estado en la administración pública, porque esa Carta García me ha marcado para toda mi vida. Y siempre la recalco a todo el mundo, eso me quedó como escuela de mi vida. La Carta García, pues yo creo que si no la han leído hay que leerla, porque es de muy buenas enseñanzas y le trae a uno cosas muy personales, que es el no esperar que le digan a uno que lo haga, sino uno debe hacerlo por su propio medio y como sea. No esperar que le digan: ay, mire, es que hay que cortar este papel y con estas tijeras. No, uno tiene que, si no tiene tijeras, tiene que buscarse cualquiera, así sea un palo, un hilo, lo que sea, pero hay que hacerlo. De eso se trata la Carta García. Entonces, para mí eso me ha marcado en mi vida. En la administración del doctor Gómez Reynoso, esa fue una de las, incluso que me hizo fotocopiarla y entregársela a todos los empleados de la comisaría en ese entonces, la Carta García.